tengo el tiempo necesario para poder participar de la predicación. ¿Tiene Biblia? La vamos a utilizar. La vamos a utilizar. Leíamos hace 8 días lo que el apóstol Pedro en su primera carta nos enseña. Y Pedro, en el capítulo 1, recuerda un texto que está en Isaías originalmente. Y entonces da una comparación y dice: la hierba se seca, la flor se marchita, y dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, ya usted conoce. Si alguna enseñanza, si alguna predicación es bíblica, es de la palabra de Dios, ¿qué pasa con ella? Permanece. Lo que no es bíblico, no permanece. Eso no es. Ahora yo quiero preguntémosle, ¿usted qué prefiere? ¿Predicaciones, enseñanzas que vengan, que provean de la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿O usted prefiere enseñanzas, predicaciones que vienen de otras fuentes diferentes a la palabra de Dios? ¿Usted qué prefiere? Predicación de la palabra de Dios. Hermana María, ¿usted qué prefiere? Sí, la predicación de la palabra del Señor. Hermano Humberto. Pastora Claudia, de la palabra de Dios. A veces utilizamos los púlpitos para enseñar de otras fuentes, y a veces citamos o la filosofía o la mitología o enseñanzas populares o experiencias que tuvieron ciertos seres humanos, sueños, visiones. Pero aquí amamos la palabra de Dios. ¿Cuántos decidimos amar? Así que vamos a ir a la fuente de la palabra de Dios, y quiero darle un gran alerta, una señal de warning, un warning. Quiero decirle con todo amor y con todo cariño que no todas las cosas, aunque estén en la Biblia, escuche muy bien lo que voy a decir y no me va a condenar, por favor. El hecho de que algo sea bíblico o esté registrado en la Biblia no significa que nosotros tengamos que proceder o hacer o aplicar. ¿Cómo así? Pero ¿no dice la Biblia que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir usted, Daniel? ¿Qué es lo que quiere decir? Le quiero decir que hay que entender y comprender primero que uno necesita conocer a profundidad todo el contexto. Hay que conocer con profundidad, con seriedad y con responsabilidad lo que es el fundamento. Porque hay cosas que están en la Biblia, y porque estén en la Biblia no significa que tengan que tener una aplicación directa para cada uno de nosotros. Mire, mi amado, uno puede construir, uno puede edificar con fundamentos sólidos, pero también puede construir y edificar con materiales frágiles y temporales. Entonces déjeme aclararle esto que le estoy diciendo, de cómo así que si algo está en la Biblia, el hecho de que sea bíblico o esté en la Biblia no significa que hay que ponerlo por obra. Hay sucesos, hay registros, hay momentos que están en la Biblia, son bíblicos, como por ejemplo lo que le pasó al profeta Isaías. ¿Usted sabe qué le pasó al profeta Isaías? ¿Sabe lo que le pasó? Dígame usted, para que no se me diga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Resulta que el profeta Isaías, el Señor lo llama, lo despierta, lo sacude y le dice: Isaías, vaya y quítese la ropa, desnúdese y vaya descalzo 3 años y predique por la tierra 3 años desnudo. ¿Usted haría eso? ¿Usted iría a las playas de Miami Beach
completamente desnudo o por el downtown a predicar el evangelio, ¿usted haría eso desnudo? ¿Qué pasaría si usted sale desnudo aquí en Miami-Dade o en Broward, donde quiera? ¿Qué pasaría? Lo arrestan. Sí. Entonces ve que eso está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero hay que entender el contexto, el fundamento profundo para ver la aplicación de lo que quiere decir. Hubo otro personaje como el profeta Ezequiel. ¿Sabe qué le pasó a Ezequiel? ¿Qué le pasó? Ay, me gusta. ¿Qué le pasó a Ezequiel? Gracias, hermano María. Le cuento que el profeta Ezequiel, el Señor lo llama y le dice: mire, usted se va a acostar a dormir. Y usted va a dormir de un lado por 390 días y después va a dormir del otro lado por tanto tiempo. Y después de eso usted va a preparar unas tortas, pero va a cocinarlas y va a quemar estiércol humano. ¿Usted se imagina preparando comida con estiércol humano? ¿Quién lo haría? Pregunto, ¿es bíblico? Sí, está en la Biblia. Pero fue una situación muy específica, muy directa para un hombre de Dios como Ezequiel. A otro profeta como Oseas, ¿qué le dice el Señor a Oseas? ¿Qué le dijo? Le dijo: vaya usted profeta. Mire, era un profeta escogido desde niño, preparado desde niño, se consagró, se apartó, era un hombre de oración, un jovencito de ayuno, de oración, de intimidad, de conocer la escritura, de estudiar, era un hombre bien preparadito desde niño, apartadito. Y después cuando llega a casarse, él esperaba casarse con una gran mujer y le dice: no, señor, usted se va a casar con una prostituta, con una ramera. Entonces alguien que dice que todo es bíblico, por ejemplo, dice va a ser, entonces algunos jovencitos dicen: listo, si el profeta Oseas se pudo casar con una ramera, pero yo me puedo casar con una cualquiera también. Pregunto, ¿eso es lo correcto? Porque la Biblia, a través de todo el contexto, nos da, o toda la palabra de Dios nos enseña cómo deberíamos de nosotros construir nuestros hogares. Pero fue algo específico que tenía que ser para el profeta Isaías y poder representar. Es lo que el Señor quería usar a Oseas, era para demostrar de cómo el Dios Todopoderoso muchas veces que quiere estar en intimidad con su pueblo, el pueblo lo ha rechazado, lo ha maltratado, le ha sido infiel, le ha sido adúltero, le ha sido sinvergüenza. Y entonces así le decía: así me he sentido yo, como tú, profeta Oseas, con un pueblo que se porta como una ramera. Ahora usted me puede decir: ay, pero usted me está nombrando el Antiguo Testamento. Resulta que hay cosas en el Nuevo Testamento que están ahí, son bíblicas, pero hay que entender todo el contexto, el fundamento, para uno poder construir algo que permanece. Seguramente usted se habrá leído por ahí en Mateo las palabras del Señor que está en el Sermón del Monte en el capítulo 5. Y entonces a partir del verso 29 y 30 el Señor me dio su enseñanza. Dice: mire, si alguien mira a una mujer con esos ojos codiciosos, es mejor que se saque el ojo. ¿Cuántos aquí, independientemente si son hombres o mujeres, que han mirado hombres o mujeres, pero han visto algo, han codiciado algo con sus ojos? Levante la mano. Mire, entonces yo aquí estaría ya tuerto, y más de uno también aquí. Entonces es bíblico y es la enseñanza de Jesús, pero lo que pasa es que cuando se saca de contexto, es más, también dice el Señor: mire, es mejor que si hizo algo con la mano derecha mala, móchesela, era mejor. Estaríamos nosotros aquí cantando como estamos ahorita con la imagen que puso hermano: levanto mis manos, estaríamos así. Porque yo no sé usted, pero yo he hecho cosas malas con mis manos. Entonces, nota usted que esto es bíblico, pero el hecho de que esté escrito ahí no significa que si no se interpreta bien, hay que hacerlo.
Jesús dijo, mire, hay que odiar a padre y madre, hay que... Y entonces la gente malinterpreta y dice, ay, entonces... No está diciendo eso. Hay todo un contexto con respecto a los padres. Pero Jesús llegó y dijo, aquel que no ama más, me ama más a mí que a padre o madre. ¿Sí lo dijo Jesús? Sí. Eso no significa que no hay que amar a los papás. Pero el punto que quiero decirle con mucho amor, con mucho cariño, es que hay que, para poder edificar sobre lo que permanece, hay que tener todo un contexto para comprender que algo es bíblico y es aplicable. Y nosotros empezamos hace 8 días a desarrollar el tema de unidos con Cristo. Es lo que estamos desarrollando. Y leímos hace 8 días el capítulo 2 y el capítulo 3 de Colosenses. Y nos tomamos un gran trabajo para mirar de a dónde viene ese problema espiritual que nosotros tenemos en nuestros días. Y entonces mirábamos de lo que es la nueva vida y los deberes en la nueva vida. Todo eso está en nuestra enseñanza y usted la puede buscar también ahí en YouTube. Pero nosotros después nos enfocamos, todo esto como preámbulo, de poder nosotros tocar este tema acerca del discernimiento espiritual. Ese es el tema central, ese es el eje en el cual nosotros estamos trabajando hoy, y es sobre el discernimiento espiritual. Y decíamos algo muy interesante: el problema de nosotros como creyentes es que muchas veces no sabemos identificar con quién o con qué es que nosotros estamos luchando, batallando. Esos problemas que nos quieren cortar, que nos quieren separar, que nos quieren desprender de esa comunión, de esa unión con Cristo. Y entonces, como no sabemos con quién estamos luchando mal, y estamos presos, y estamos desgastados, y estamos fatigados, y estamos nosotros en una lucha espiritual que sí existe, pero que tenemos que entender que muchas veces no tenemos una lucha contra un diablo. Y miramos hace 8 días y vimos desde el punto de vista bíblico cómo está el diablo con respecto a la iglesia y con respecto a Cristo después del sacrificio de Jesús. Y ya usted conoce muchas cosas acerca de esto. Y entonces hablábamos de la postura de la cual usábamos la expresión y entendíamos lo que es estar bajo los pies, la expresión debajo de los pies. Y esto es para poder nosotros prepararnos hoy para hablar de este tema que se llama la guerra espiritual. ¿De qué vamos a hablar? Pero entonces, para poder entender esto de la guerra espiritual, que aclaro, yo creo que hay un diablo. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que existe el diablo? Satanás existe. Y yo también creo que hay una lucha, hay una batalla espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Sí, eso existe. Pero para poder nosotros entender y saber luchar en esa guerra espiritual, necesitamos discernir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender entonces lo primero que quiero decirle. Vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 2. Esto es necesario como preámbulo de este tema dentro del discernimiento de la guerra espiritual. Lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Hablando el apóstol Pablo, nos recuerda en Efesios capítulo 2, Efesios 2 capítulo 1 y verso 3. Y dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y... Verso 2, atención con lo que dice. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de dígalo, ¿de este qué? Subraye por favor esa palabra, por favor, subráyela, mundo. Y después dice, conforme a al príncipe de la potestad del aire. Por favor, subraye ese segundo personaje que aparece ahí, el príncipe de la potestad del aire. Y queremos preguntar, y usted ya sabe, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? El diablo. Entonces tenemos por un lado el mundo y por otro lado tenemos el diablo. Y dice más adelante que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios, yo creo que usted no es un hijo de desobediencia.
Gracias por un solo amén que encontré. Vamos a volverlo a decir. Gracias a Dios, usted no es un hijo de desobediencia. Amén. Los que sean hijos de desobediencia digan amén. ¿Cómo así que usted es un hijo de desobediencia? No. Usted es una hija del obediente de Cristo. ¿Cuándo decimos amén? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga, pasado. Pasado. Pero dice algo. En los deseos de vuestra. Subraye por favor esa expresión también ahí. Entonces tenemos 3 elementos ahí. 1, el mundo. 2, el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Y número 3, la carne. Tenemos entonces 3. Haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 3 enemigos con los cuales nosotros luchamos. Pero resulta que el apóstol Juan también la tiene clara. Él tenía discernimiento y tenía fundamento. Él tenía palabra. Y entonces cuando miramos el capítulo 2 de su primera carta de Juan, capítulo 2, y usted va a buscar el verso 15 en adelante, Juan es uno de los discípulos o uno de los escritores que más fuerte habla con respecto a la postura del cristiano frente al diablo y frente a las decisiones que debe tomar. Y entonces llega y dice Juan, dice, no améis al mundo. Vuelve, aparece él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en él, mundo, después aparecen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué pasa con él? Permanece. Y volvemos entonces a nuestro título de nuestra central, de nuestra gran enseñanza, construyendo sobre lo que permanece, que es nuestro desafío. Así que si hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo que nuestra vida permanezca para siempre. Si usted regresa a Efesios, a la carta a los Efesios, Pablo, en el capítulo 6, verso 11, hace énfasis con respecto a uno de los enemigos del creyente, de los hijos de obediencia, como usted y como yo. Ahora sí diga amén fuerte. Dice Pablo en el verso 11, vístanse, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos otro ahí lo tenemos una vez enfocado. Y para finalizar, dice Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, y este versículo yo sé que usted pronto lo tiene subrayadito también, de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Le estoy dando versículos bíblicos y trataremos todo el contexto para no cometer los grandes errores que la gente dice, ay, es que eso está en la Biblia. Vamos a ver que mucha gente ha afirmado cosas de la Biblia y han malinterpretado este tema de la guerra espiritual tremendo. Sed sobrios, verso 8, capítulo 5 de primera carta de Pedro. Sed sobrios. La palabra sobrios, ¿qué significa? ¿Qué enseña esto? A ver, ¿qué es una persona sobria? Una persona inteligente. ¿Qué más? Una persona que no está borracha. Una persona que está en sus 5 sentidos, sus cabales. Una persona que sabe y tiene el control del dominio. Porque el borracho dice, yo estoy bien. Y mentira, está llevado. El borracho dice, yo sé hasta dónde tomo, yo manejo, yo soy... Mentira, hace rato lo está controlando el alcohol, lo está controlando.
La persona sobria es una persona que tiene dominio, que tiene templanza, que tiene sabiduría, sí señora. Es una persona que tiene el control. Y entonces el apóstol le enseña, dice, sed sobrios y estén vigilantes, estén pendientes, estén, en Colombia decimos, esté pilo, esté pila, esté pillo, esté alerta, esté, no sé cómo dirán en su país. ¿Esté cómo? Esté despierta, eso es. Porque vuestro adversario, ahí aparece el adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? Entonces usted y yo tenemos que tener muy en claro que tenemos tres enemigos que batallan contra nosotros. Por un lado el diablo, por otro lado el mundo. Ese hombre ahí está en Brickell, está por ahí, y por otro la carne. Y el problema está que cuando hablamos de tema de guerra espiritual, tenemos que saber con quién estamos batallando, porque los tres ejercen una fuerza presión con respecto a nuestra alma. Y hemos estado desarrollando todos esos temas acerca del alma. A veces la gente solamente se enfoca en uno solo o atribuye todo a uno solo. Generalmente, muchos cristianos todos se lo atribuyen al diablo. Y todo es el diablo. Y tal cosa, el diablo, y el diablo, y el diablo por aquí, el diablo por aquí. Pero los apóstoles les están enseñando y dicen, no, un momentito. No todo es el diablo. Y si usted recuerda la palabra de Colosenses capítulo 3, todo lo que decía ahí el apóstol era para que usted y yo actuáramos, trabajáramos, hiciéramos arreglos, hiciéramos mejoras. Usted y yo teníamos que trabajar con nosotros mismos, yo con yo. Era la actitud. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, acerca del tema de la guerra espiritual, yo tengo que decirle algo, y yo sé que muchos aquí son, bueno, aquí la gran mayoría son latinoamericanos, Pastor David es norteamericano, pero nosotros en Latinoamérica recibimos el evangelio de muchas naciones, principalmente los Estados Unidos. Pero también llegaron muchos misioneros o alemanes, suecos, de Canadá, llegaron a evangelizarnos a nosotros en Latinoamérica. Y nosotros pues, que no teníamos experiencia, que no teníamos estudio, que no teníamos tradición cristiana evangélica, aquí comienzan a llegar los primeros misioneros desde Inglaterra en los años 1700 y pico. A nosotros en Latinoamérica nos conquistaron 100, 200 años después y fue otra tradición, fue otras enseñanzas, y los evangélicos y los cristianos empezaron a llegar mucho tiempo después. Y empezaron a alcanzar muchos de nuestros creyentes, nuestros primeros cristianos, eran la gente del campo, la gente que era rechazada, porque es que la gente que estaba muy bien posicionada y tenía negocios con el gobierno y era de la alta alcurnia, ellos pertenecían a la iglesia tradicional. Entonces, cuando los evangélicos, los misioneros trataron de llegar a ellos, pues empezaron a buscar a los hermanitos pobres, que no tenían mucho conocimiento, que antes le pedían a los misioneros, deme comida, deme mercados, y como llegaban los norteamericanos con sus dólares y que llegaban, entonces tenía más, muchas de nuestros inicios de la iglesia latinoamericana fue así. Y yo no sé en su país, pero en mi país llega un gringo, así le dicen a los norteamericanos, llega un gringo y ¿cómo vemos a los gringos? Grandes, llegó el norteamericano. ¿Y cómo se siente el nativo colombiano, peruano frente al americano? Y ellos sí, y como tienen plata, van a los mejores restaurantes. Uno no tiene plata para los mejores restaurantes. Entonces, frente a ellos, uno dice, Dios mío. Entonces llegan muchos misioneros, llegan muchos predicadores y nos comienzan a enseñar con un corazón bonito. Pero nosotros no teníamos acceso a muchas herramientas, a mucho conocimiento. Y nos comíamos entero todo
todo lo que nos enseñaron, que gracias a Dios fueron más las cosas buenas que las malas que nos enseñaron. Diga gloria a Dios. Pero también dice por un adagio popular, dice, si Estados Unidos tiene gripa, el resto del mundo le da catarro, algo así, dice más o menos algo así. Porque Estados Unidos es de influencia. Resulta y pasa que por allá en los años 60 y 70 comienzan a aparecer ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas aquí en los Estados Unidos, bueno, y también incluso en Europa, hablando acerca de este tema espiritual, de la guerra espiritual. Y aparece un personaje como Dan Basham. Ese hombre fue el primero en empezar a cuestionar la pregunta de ¿será posible que un cristiano esté endemoniado? Y entonces hay una lucha, dice, no puede ser, porque si tiene a Cristo, el Espíritu de Dios, no puede estar el demonio. Pero yo no sé, ¿recuerdas, amor, cuando un día fuimos a predicar a una iglesia en San Antonio del Táchira y estábamos ministrando y empezó el Señor a liberar gente? ¿Y saben quiénes eran los que más endemoniados o las más endemoniadas estaban? ¿Quiénes eran, amor? Los líderes y las de danza, las de danza. Entonces hay una postura que dice, es imposible que un cristiano no pueda estar endemoniado. Yo he visto cristianos endemoniados. De todo, porque es que cristiano no hace excepción de títulos. Entonces vamos a ver, porque este hombre empezó a hablar acerca de la expulsión de demonios de entre los creyentes. Él escribió un libro que fue fundamental, en inglés es Deliver Us from Evil, líbranos del mal. Usted que le gusta estudiar puede hablar de esto. Otro personaje que es el predicador Derek Prince. Derek es realmente inglés, pero hizo su ministerio aquí en los Estados Unidos. Y ese hombre fue un gran maestro bíblico. Ese hombre tuvo una gran influencia en temas sobre la liberación, maldiciones generacionales, automaldiciones y la vulnerabilidad de los creyentes a la demonización. Él escribió un libro en 1987, ahí aparece, se llama Spiritual Warfare. John Wimber, que fue el fundador del movimiento de la viña, fue otro de los personajes que saca sus libros y sus enseñanzas acerca de señales y maravillas. Y tenemos muchos, George Otis Jr., que fue el líder de empezar a hablar del mapeo espiritual, de la cartografía espiritual. Y entonces empieza a trazar y decir, en ciertas regiones priman ciertos demonios y ciertas cosas, y enseñó acerca de esto. Uno de los personajes de más influencia para nosotros los latinoamericanos fue el doctor C. Peter Warner. Warner fue un profesor del Instituto Bíblico de Fuller, y ese hombre escribió más de 50 libros, muchos de ellos se tradujeron al español. Ese hombre hablaba acerca de espíritus territoriales, acerca de la guerra, oración de guerra, también de la cartografía del mapeo espiritual, hablaba de las confrontaciones de las potestades sobre las ciudades. Entre sus libros tenemos Oremos con Poder, Espíritus Territoriales, Oración de Guerra, La Gran Transferencia de la Riqueza, La Raíz de la Idolatría, y todos esos temas que son novedosos, pues uno dice, recibe y aprende y aprende. Este ministerio que le hablo del doctor Warner influyó a grandes líderes de Latinoamérica como a Ronnie Chávez, Ana Méndez Ferrell, Carlos Anacondia, Omar Cabrera, y podríamos citar mucho más. Y entre los libros que comienzan a ser bestsellers en Estados Unidos, allá en Latinoamérica, están los libros de la doctora Rebecca Brown, como los libros de Él vino a dar libertad a los cautivos, y también Preparémonos para la guerra. Esta doctora, que era doctora, me di cuenta cuando estudié su biografía que después aquí el gobierno norteamericano en su estado le quitaron la licencia de doctora, porque empezó a tratar condiciones médicas y clínicas y echándole culpa a demonios y una cantidad de cosas, y hubo demandas y al final la quitaron. Eso era un tema serio. Podríamos hablar del famoso libro del predicador argentino Carlos Anacondia, Oídme bien, Satanás. Ese sí que se vendía.
Y ese libro registraba una cantidad de acontecimientos y campañas, porque Anacondia fue un predicador muy usado en el sur del continente, con grandes campañas en carpas, en terrenos. La gente se entregaba, ganaba almas y había liberaciones y sanidades. Pero el libro estaba basado más en experiencias que en fundamentos bíblicos. Pero hay un libro que definitivamente sí que trajo mucha influencia en este tema de la guerra espiritual, y es el libro de los esposos Hammond. ¿Cuántos han visto ese libro? ¿Cuántos lo han leído? ¿Qué cosa? Este libro, Cerdos en la Sala. Este libro aparece en español en los años 90 y 91. Y ellos lo que comienzan es a desarrollar una guía práctica para liberación. En demonología. Y entonces la gente que quiere ser liberada va a encontrar fácil un manual de poder cómo hacer, cuál es el ABC, cuáles son los pasos que hay que hacer. Y comienza a trabajar y empieza a desarrollar una serie de enseñanzas acerca de convertir emociones, de convertir decisiones, hábitos, pecados, incluso las dificultades y las luchas personales, y tratarlas como demonios. Y empieza a registrar puros acontecimientos, pura información, pura cantidad de cosas no bíblicos, aunque menciona temas bíblicos, por eso ya entendió que no todo lo que está en la Biblia, si no se entiende el contexto y el propósito fundamental, entonces se pueden cometer grandes herejías, grandes falsas enseñanzas, y así han salido muchas falsas religiones, que también incluso usan la Biblia, pero la usan mal. Entonces el problema no es que tenga base bíblica, sino que hay que saber usar la base bíblica. Y entonces en este libro se empiezan a agrupar los demonios en categorías. De hecho, tiene 53 categorías de demonios, donde va a tomar los pecados, las emociones, los padecimientos, las conductas, los hábitos humanos, los conflictos humanos, y los va a tratar como si fueran demonios. Diga conmigo, falta de discernimiento. ¿Cuántos enemigos vimos que teníamos desde el punto de vista? ¿Cuántos enemigos tenemos? 3. Empieza a atribuirle al diablo, a las potestades, a las entidades diabólicas, cosas que son de los otros. Si miramos las 53 cabeceras de su lista, son amargura, rebeldía, contienda, control, represalia, acusación, rechazo, inseguridad, celo, retraimiento, escape, pasividad, depresión, pesadumbre, preocupación, nerviosismo, sensibilidad, persecución, enfermedad mental, esquizofrenia, paranoia, confusión, duda, indecisión, engaño, atadura en la mente, idolatría en la mente, temores, temor a la autoridad, orgullo, afectación, codicia, perfección o perfeccionismo, la competencia, impaciencia, carga falsa, el duelo, la fatiga, enfermedad o dolencia, la muerte, la herencia física, emocional, mental y las maldiciones, la hiperactividad, la maldición, el lenguaje maldiciente, las adicciones y las compulsiones, la glotonería, la acusación, la culpa, la impureza sexual, los cultos, el ocultismo, la religiosidad, el espiritismo y las religiones falsas. Y todas estas cosas, dice, son demonios. Esa es la gran tesis. Y entonces, bajo el tema, por ejemplo, de la amargura, involucra el resentimiento. ¿Que el resentimiento qué es? ¿Qué es el resentimiento? Un sentimiento. Incluye el odio, la falta de perdón, la violencia, la ira, el homicidio, dentro de esa categoría. Dentro de la inseguridad coloca la inferioridad, la autocompasión, la soledad, la timidez, y podríamos colocar muchas más. Pero al punto que quiero llevarle a usted a entender es que se empieza a atribuir a cosas que son del alma, que son de los sentimientos, que son de las emociones, cosas que son del mundo, y entonces se hace la fácil. Todo eso es demonios. Todos son diablos. Y entonces hay que hacer una guía práctica de liberación. Entonces este tema de la guerra espiritual comienza a expandirse dentro de las iglesias. Muchas iglesias bonitas, sanas, de una buena doctrina, empieza a filtrarse esa información, y empezamos a tener una gran cantidad de hábitos y de acciones y conductas dentro de la iglesia del Señor que se infiltraron porque son bíblicas, porque Dios se las reveló a alguien supuestamente,
y la empezamos a practicar. Entre esas cosas, por ejemplo, yo creo en el poder de la oración, aclaro eso. Y se lo dije de antesala, de antemano yo le dije, yo creo que existe un diablo. Yo, Daniel, sí cree. Y creo por la palabra de Dios, Jesús lo enseñó, los apóstoles lo dijeron también, veo las manifestaciones del diablo, creo que existe, creo cuáles son sus obras, sí lo creo. Creo que hay una guerra espiritual. Lo que no creo es la forma como muchas veces se ha hecho o se ha llevado a la iglesia a la guerra espiritual. Eso ya no comparto muchas cosas. Entonces yo creo en el poder de la oración. Y yo creo que el Señor con autoridad declaraba la palabra y el enemigo salía y habían sanidades y habían liberaciones y yo por el poder de la palabra y de la oración, ¿cuántos decimos amén? Pero yo escucho hoy una cantidad de enseñanzas y aclaro esto, yo vengo a una iglesia muy linda en Cali, cuando nos formamos en nuestro ministerio, bella, mi pastor, un hombre lindo, un hombre de oración, un hombre santo, ese hombre en cuanto a su santidad, su consagración, ninguna duda, pero no tenía la profundidad bíblica y teológica, no tenía esa profundidad. Entonces le llegó esa serie de enseñanzas y nosotros aprendimos y las practicamos. Y a nosotros nos enseñó muchas cosas, por ejemplo, eso de atar demonios. ¿Usted ha visto eso de atar los demonios? Y entonces leemos en la Biblia cuando el Señor dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado. Y entonces aplicamos eso al diablo. Uno de nuestros consiervos que estaba ahí, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, un día llegó, estamos todos orando a las 5 de la mañana, íbamos todos a orar, a las 5 de la mañana íbamos. Y entonces hacíamos oración y guerra espiritual hasta las 7, 7 y media. Y cuando estábamos orando y después haciendo guerra espiritual, ese hombre llegó y dijo, Señor, y atamos al diablo y lo amarramos a la moto y le damos vuelta y lo arrastramos por las cuadras de Cali. Y que... Ya se ríe, yo también me reí, muchos nos reímos cuando él salió con esa situación. Yo entendí la intención del hombre, pero estaba orando mal. De agarrar al diablo y amarrarlo en la moto y arrastrarlo por las calles de Cali. No. Ese término de atar no tiene nada que ver con el diablo. Más el único que va a atar al diablo, ¿quién va a ser? El mismo Señor. ¿En qué periodo? ¿En qué momento? En la época del milenio, ni siquiera en el juicio, 1000 años, el diablo va a ser atado por 1000 años, después va a ser liberado y él se va a presentar frente al juicio del trono final y ahí ¡pum! Pero estamos atando una cantidad de cosas que usted nunca va a ver a los discípulos atando al diablo. Muchas veces nuestra enseñanza es, y le hablamos al diablo, diablo, suelta a esta persona, pero el de al lado también le decimos, suelta a esta persona, diablo. Y entonces yo pregunto, al fin el diablo ¿dónde está? ¿En este o en este? Porque él no es omnipresente, él no puede estar en dos. Pero sí puede estar bajo una influencia demoníaca los dos. Que eso es diferente. Lo que quiero que entiendas es que el diablo es poderoso, sí, pero no es omnipresente. Ni omnipotente, a mí me gusta eso. Entonces esa enseñanza de espíritus territoriales se metió ahí dentro de esas prácticas de guerra espiritual. Y entonces busca una ciudad y le dicen, esta ciudad tiene tendencia, por ejemplo, a la rumba. Hay que reprender el espíritu del alcoholismo y el espíritu de la fornicación y el espíritu del adulterio, porque es que eso viene en la rumba. Por ejemplo, Cali, que es una ciudad muy rumbera. Pero déjeme preguntarle, ¿qué ciudad en el mundo no tiene lugares donde hay rumba, alcohol, trago? Entonces vamos a llegar a conclusiones que están en el mundo, y a eso es lo que los apóstoles dicen, hay cosas que están en el mundo y ustedes no pueden participar de esas cosas del mundo. ¿Ya hay una influencia demoníaca? Sí la hay, pero hay prácticas. A lo que yo quiero llevar es la forma como muchas veces se hace la oración de guerra, el estar declarando y confesando, haciendo regresiones del pasado.
Yo me imagino, usted ha visto las terapias en televisión acerca de un psicólogo que ponen a la persona en el diván ahí y lo ponen a recordar, bueno, y cuéntame cómo fue su niñez, y cuéntame cómo fue su adolescencia. ¿Se ha visto esos procesos? En la psicología. Y hay muchos pastores que también empiezan, eso es que usted en su vida, pastora, y eso es que te rebusca, se pone una cantidad de cosas. ¿Quién en medio de nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, en nuestra juventud, no cometimos grandes imprudencias? Todas. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a eso? Pablo nos dijo ahora, fueron cosas que ustedes hicieron en el pasado, pero ya no. Ya eso, en el tetelestai del Señor, en el sacrificio de Jesús, aprendimos 8 días que la victoria de Cristo no comenzó cuando Él venció en la cruz. Cuando Él vence en la cruz, ha hecho su obra perfecta y el diablo ha sido completamente vencido. ¿Cuántos decimos amén? Hay una cantidad de prácticas y cosas que la iglesia recibió en el hacer ayunos. Yo creo en el poder del ayuno, pero el ayuno antes, y utilizan el texto, es que Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno, más que romper ataduras, más que hacer liberaciones, el ayuno es un tiempo de abstinencia donde yo digo, yo menguo para que Él crezca. Y es donde yo pongo, si estoy peleando, por ejemplo, con algún mal hábito en mi vida, un mal hábito, por ejemplo, la ira, el mal genio. Es porque mi espíritu y mi alma están muy así, muy ayudadas. Entonces yo en esos tiempos de quietud digo, Señor, yo necesito menguar. Señor, ayúdame tú a crecer. Señor, ayúdame. Eso es una búsqueda, una lucha espiritual, sí. Pero es una total dependencia donde yo propongo en mi corazón depender de Dios y no de mis propias decisiones. ¿Usted quiere reprender el espíritu de ira? Actúe con bondad. Responda con humildad. Controle. Eso es lo que decía Pablo en los Colosenses en el capítulo 3. Actúen. Empezamos nosotros a tener una cantidad de cosas en las cuales la iglesia empezó a tener ahí actos simbólicos de ungir con aceite. Y yo hice mucho eso. Yo me subí 7 días, la hermana de Elizabeth, que es colombiana, habrá escuchado, en Bogotá hay un cerro que se llama Monserrate. Es famoso allá en Bogotá, es el monte más alto, hay una iglesia católica al frente. Por 7 días, antes de la Semana Santa, nosotros nos subimos un día a hacer guerra espiritual, segundo día, guerra espiritual, tercer día, guerra espiritual, y así 7 días. El último día llegamos, hicimos las 7 vueltas alrededor de eso. Yo vengo de esas prácticas, de esas caminatas de guerra espiritual. El último día derramamos vino también. Y yo creo que eso Dios lo ve con bondad y con misericordia. Sin embargo, ¿usted cuántas veces vio a los apóstoles subiendo a los montes de las ciudades o de los lugares a hacer ese tipo de prácticas? Entonces nos basamos de pasajes bíblicos. Es que Josué lo hizo en el capítulo 6. Sí, pregunto, y de ahí en adelante, ¿cuántas veces el pueblo siguió haciendo lo mismo en cuanto terreno iba conquistando, ciudad iba conquistando? ¿Cuándo más lo hizo? Nunca más. Fue algo específico, en una dirección específica de parte de Dios para ese momento en la toma de Jericó. Jesús sanó muchos enfermos y aún muchos ciegos, pero no todos los sanaba igual. En uno sencillamente daba la palabra, en el otro llegó y agarró y se postró ahí en el piso y empezó y le puso, pero fue una sola vez. Eso no significa que yo tenga que entonces que ir ahorita allá al pasto y traerle para ponerle a los enfermos acá. No, fue algo específico de parte de Dios en ese momento. ¡Ay, que Dios usó la sal! Sí, hay una parte donde había mortandad en la olla. ¿Recuerdan ese pasaje del profeta Eliseo? Había mortandad en la olla. Entonces, no, que hay que echarle sal. Entonces ahora hay una cantidad de pastores por ahí echándole sal a todo el mundo porque hay que echarle sal, porque es que la Biblia dice que fue un momento específico. Fue algo directo.
Hay unos que están echando harinas por allá y todo, embadurnando a la gente de harina y todo, con práctica, porque es que supuestamente es del Espíritu. Aceite, y entre más grueso el aceite, entre más pesado, y entre más le derramen la botella, como si más unción iba a tener. La Biblia sí nos habla de llamar a los ancianos de la iglesia y orar con aceite, pero el que hace la obra no es el aceite. Y tiene que ser aceite de oliva extra virgen. No puede ser cualquier tipo de aceite. Mire, en la selva amazónica, cuando íbamos de misioneros por allá, íbamos a orar por los enfermos y ungir con aceite. ¿Sabe qué aceite nos tocaba encontrar? El de la lancha, el del motor de la lancha. Con ese ungíamos. Pero es que el que hace el milagro es el Señor, no el aceite. A eso es lo que quiero que usted entienda, que se le pone a veces más la fe a las acciones, a los ayunos, que a la voluntad de Dios y a su poder. Hay gente que anda declarando la sangre de Cristo para arriba, la sangre de Cristo, y aplica la sangre, y uno dice, hermano, ¿y usted dónde saca eso? Y dice, pues de la Biblia. ¿No ve que la Biblia dice que en Éxodo ahí cogieron la sangre del cordero y la pintaron ahí en la puerta? Se puede. Mire, ¿cuándo más usted ve eso en la Biblia aparecer? ¿Cuándo más? Fue algún específico momento direccionado por el Señor en ese momento, pero no fue un hábito constante. Yo recuerdo en la primera iglesia que estábamos fundando, estábamos con Claudita y estamos con unos misioneros, hay unos muchachos lindos, y estamos orando por una joven, liberando a una persona, y de pronto a mí se me olvidó un libro, y estábamos ahí luchando como unos 40 minutos, reprendiendo, echando fuera en el nombre de Jesús, y reprendiendo, y una cantidad de cosas, pero no era libre. Y a mí se me viene un versículo de la Biblia, pero no me acordaba bien. Y entonces le digo a Juan Diego, hazme un favor, tráeme la Biblia, por favor. Cuando digo, tráeme la Biblia, la niña endemoniada dice, no, la Biblia no. Porque eso es verdad, existe, el diablo existe. Y llegué y tomé la Biblia, me trajo en su Biblia una Biblia grandote, del diario Vivir grandote, y en el momento que yo la abro para buscar el versículo y se la pongo así sobre el vientre de la niña y todo, ¡pum!, la abro así, en el momento que pongo la Biblia, llego y fue libre. Gloria a Dios, fue libre. Después vamos a hacer otra liberación. Y estamos luchando, echando en el nombre de Jesús, estamos orando por una... Y nada, que salía el bendito bicho ese. Cuando Juan Diego, ¿sabe qué me dice? Siervo, espere, le traigo la Biblia, Y digo, ¿para qué? Él pensaba que el poder estaba en ponerle la Biblia a Raimundo y todo el mundo sobre la cabeza. No es así. Lo que pasa es que no tenemos discernimiento. Entonces, como creemos que funcionó en el pasado de cierta manera, queremos hacer hábitos y doctrinas que no son. Ahora, yo digo, si Dios por su infinita misericordia nos revela hacer algo específico en un momento específico, gloria a Dios. Pero no podemos hacer eso un hábito. Tocar chofares, hacer una cantidad de declaraciones, de arrebatar, y hacemos canciones y una cantidad de situaciones. Hay que saber distinguir entre lo que es demoníaco, lo que es de la carne. Yo creo en el poder de la oración. ¿Sabe con qué me encontré esta semana, hace 3 días? Con una enseñanza que dio un predicador que incluso lo invitaron como el predicador central de nuestra convención hace poquito. Y entonces él está dando una enseñanza y él dice que en la oración él ha descubierto 5 códigos para orar. Códigos. Eso suena interesante. ¿Cómo así que códigos? Y seguramente el pastor, sí que es muy estudioso, también habrá escuchado acerca de los códigos secretos en la Biblia. Hubo un libro que metían la Biblia en el computador y empezaban a sacar una cantidad de cosas. Y la gente nos comimos muchos de esos cuentos. Pero este hombre decía, entre sus códigos, llega y dice que la respuesta de Dios siempre viene entre las 4 a las 5 de la mañana. ¡Pum! Hágame el bendito favor. Y sí, él tiene una muy buena intención, nos está invitando a madrugar y a buscar el rostro del Señor, cosa que hemos de hacer también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero déjeme decir una cosa,
Dios no habla siempre entre las 4 y las 5. Él puede hablar cuando quiera, en el momento que quiera. Hayamos orado, no hayamos orado, hayamos ayunado, no hayamos ayunado. Eso es lo que quiero llevar a entender. Yo ahora que estoy estudiando y veo la vida de Wesley, me asombra que Wesley se levantaba todas las mañanas y a las 4 de la mañana empezaba a orar. Ese hombre de 4 a 7 era 3 horas de búsqueda de la palabra de Dios y orar y ayunar. Y entonces muchos cristianos dicen, ese es el secreto, ir a buscar a las 4 de la mañana, a orar, y empiezan a orar a las 4, ahí están orando el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día ya más o menos. Ya porque está cansado, ojeroso. Van levantando todos los días a las 4 de la mañana y el ritmo de trabajo que uno tiene por acá y todo. Yo uno a las 7, 8 de la noche ya está. Y entonces muchos cristianos frustrados porque se levantan a las 4 de la mañana, pero después dejaron el hábito a las 4 de la mañana. Pero lo que no saben es que el señor John Wesley, después de almorzar, hacía una siesta de 3 a 4 horas. Dormía en la tarde. Por eso a las 7, 8 de la noche le estaba predicando con fuego. Había descansado. Entonces, ese tipo de enseñanzas son las que se van metiendo ahí. Prácticas que se nos han metido. La bendita armadura de Dios. Y la leímos ahí. Algunos toman esa acción y la hacen tan mecánica como si no digamos la palabra espiritual, como si ya ahí en su vida hubieran ciertos elementos. Cuando pueden ponerse y orar y decir, tengo la cabeza, tengo el yelmo, y que tengo la armadura, y que tengo el cinto. Pero por ejemplo, si se pone ¿el cinto es de qué? Dice, vestidos y amarrados con el cinto de la verdad. ¿De qué le sirve orar en la mañana y ponerse el cinto de la verdad? Si cuando vive todo su día, lo vive con mentiras, con engaños, con falsedades. Puede ponerse el yelmo de la salvación todas las mañanas y andar con el casco pesado de la salvación, pero nunca entendió lo que es la salvación de Cristo por su palabra, en su sacrificio. Que no es por su vida, sino es por el sacrificio y obra. No son por sus méritos, es por lo que Cristo hizo. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? La enseñanza paulina es importantísimo, eso de la armadura de Dios, y algún día, si el Señor lo permite, lo vamos a ver acá. Pero eso va mucho más allá que el estar haciendo y me he visto y hacer guerra espiritual y esto. Pero al final no se vive lo que realmente quiere decir la Escritura. Está en la Biblia, pero no se conoce el fundamento de las cosas. Hay gente que está entonces llevando prácticas, reprendiendo el espíritu de deuda. En el nombre de Jesús reprendo tu espíritu de deuda. Y así se la pasan días, meses y años reprendiendo un espíritu. ¿Usted quiere terminar con el espíritu de deuda? Tenga una buena administración financiera. Sepa manejar sus finanzas. Vaya al banco y páguele esa tarjeta de crédito así de frente, así. ¡Tin! Mire, se le fue el espíritu de deuda sin haberle reprendido nada. El espíritu de glotonería, reprendo espíritu de glotonería. ¿Qué espíritu de glotonería? Tenga buenos hábitos de alimentación, haga dieta, haga ejercicio, aprenda qué alimentos comer y qué no debe comer en los momentos y los hábitos necesarios. Y se fue el espíritu de glotonería en el nombre de Jesús. Lo que quiero decirle, ¿hay influencias satánicas? Sí, sí las hay. Pero no todo es satánico. Yo escucho mucha gente que tiene problemas mentales y toda cosa, y entonces dicen, ¡esos demonios! ¡Ey! Hay gente que no son problemas de demonios. Yo tengo una hija que es psicóloga. Ella cuando ve muchas cosas así llega y me dice, eso no se debe hacer así porque es que ella es psicóloga. Hay una profesión a los cuales dio sabiduría para entender el comportamiento humano. Y hay cosas que están en la mente, en la psiquis, en el alma. No es diabólico. ¿Cuántos aquí han ido al médico?
Levanten la mano, todos que han ido al médico. ¿Para qué vamos al médico si tenemos un Dios que todo lo sana y venció al diablo en el nombre de Jesús y lo pisoteamos en el nombre? Porque Dios le dio sabiduría a los médicos. Entonces no espiritualicemos y no llevemos unas prácticas equivocadas con lo que es la respuesta al mundo espiritual. Por eso le hablo del discernimiento. Para finalizar esto, si hay prácticas que son fundamentales que encontramos en la Biblia, y tome apunto. La primera de ellos es la oración. En la oración ¿hay qué? ¿Hay poder en la oración? ¿O hay poder en el Dios al que nosotros oramos y buscamos con el Señor? Cuando estamos en un tiempo de hablar con Dios, nosotros ahí humildemente le decimos: Señor, allá afuera hay influencias demoníacas, sí. Por favor, Señor, protégeme. Yo puedo, todas las mañanas que salgo a manejar, reprender el espíritu de muerte que ronda por las calles de Miami. ¿En qué ciudad del mundo no hay muertes por tránsito, por ligamentual? En todas. Pero si yo oro y me pongo a andar por encima de los excesos, de los límites de velocidad, siendo imprudente al cambiarme de carril, no utilizar sabiamente las direccionales, no estar mirando los espejos, no preparar muy bien mi carro con tenerlo al día en su mantenimiento, yo puedo reprender todo lo que sea. Pero si no hago lo que debo de hacer como creyente, de andar sobriamente, con cordura, soy una presa fácil para un accidente de tránsito. Y entonces después le echa la culpa al diablo. No. Pedimos protección en la oración, pedimos su guía, pedimos su sabiduría, pedimos su fortalecimiento diario. Eso es lo que hacemos nosotros, al humillarnos. De saber que la Biblia dice: mire, el diablo anda como león rugiente buscando. Él sí está con discernimiento y está buscando, analizando al que anda borrachito, no sobrio, al que no está pilas, al que no está alerta. Él te lo va a atacar. Entonces yo le digo: Señor, allá afuera hay una situación diabólica, pero yo necesito que tú me des la sabiduría a estar velando, anhelante. ¿Sí ve cómo es diferente? Es sumergirse. La segunda de ellas es el ayuno. El ayuno es dejar de tomar alimentos de una manera que uno propone en su corazón, de una manera voluntaria, para concentrarse en la búsqueda espiritual. No es que usted dice: no, yo voy a ayunar, toda la mañana voy a ayunar, y usted durante esa mañana no leyó ni la Biblia, ni se metió a orar, ni buscar al Señor, ni cantó, ni alabó, ni adoró, ni buscó a Dios. Usted lo que está haciendo es aguantar hambre. Mire, yo vi una cristiana que yo digo: ay, yo como que me estoy subiendo de peso, me voy a meter un ayunito. ¿Quién dijo que el ayuno era para perder peso? El ayuno es para buscar de Dios, para quebrantarse, para menguar, para que Él crezca, para decir: Señor, yo tengo una mente muy cabezona, yo estoy mirando cosas que no tengo que estar mirando, Señor, tengo una boca muy imprudente, estoy diciendo cosas que no tengo que decir, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas. Eso es el tiempo de intimidad, de orar, de ayunar. La lectura de la Biblia es un hábito que uno necesita desarrollar para leer, para estudiar, para memorizar, para deleitarse, para poder recordar los principios bíblicos, que cuando usted tiene que actuar, usted está en ese momento de tensión, de lucha espiritual, que hay una tentación, que hay una lucha, que hay un conflicto, que hay algo que uno está, y usted dice: ahí se acordó de la Biblia, pero como usted tiene Biblia adentro, usted ha leído Biblia, se acordó: ay, en este paso, ¿qué haría el Señor? Uy, los apóstoles, ¿cómo reaccionaron aquí? ¿Qué me enseña la Escritura con respecto a esta situación? Eso es hablar, eso es una guerra espiritual. Pero no tomar la Biblia como un elemento esotérico ahí. Deme un salmito para yo que tengo crisis, que tengo problemas de identidad. ¿Qué salmito me recomienda usted, pastor o pastora? No, para eso no es. La Biblia no es para eso. Una vida de alabanza y de adoración. Eso va a permitir que cuando usted esté cantando, así cante feo,
Yo no sé si usted ha visto esos programas que hacen en los países de Latinoamérica de concursos que dicen yo me llamo, o representar a fulano, a interpretar o a imitar a algún cantante famoso. ¿Usted los ha visto? En Colombia está ahorita uno muy de moda y a veces lo vemos con Claudita y sale una gente que canta lindísimo, imita muy bien a algunos de los cantantes, muy bien, uno dice wow, ay, pero hay unos que uno dice Dios mío, ¿por qué salen? Uy, da una vergüenza terrible, uno dice Dios mío, no les da pena ser el oso frente a millones, porque eso queda grabado en YouTube y eso lo reproducen más. Y la gente burla. Y a nosotros nos da vergüenza venir al templo a cantar y adorar. Dios no está esperando que tú tengas la voz de los querubines y los ángeles por allá. No. Dios lo que espera es que en tu corazón haya una vida agradecida. Si fuera por voces bonitas, yo estoy seguro que Dios no hubiera puesto a los sapos a cantar todas las mañanas. Solamente cantarían los canarios y los grandes aves que cantan hermoso. No, todo lo que respire, alabe al Señor. Punto. Y esto es más que canciones. Por ahí dice un dicho muy popular entre los cristianos, no sé si usted lo conoce, dice, los cristianos no decimos mentiras, ya dije una, los cristianos no decimos mentiras, pero sí las cantamos. Usted vio una imagen tan bonita que nos puso nuestro hermano Humberto en la canción ahí de, apenas empezó la canción, levanto mis manos. ¿Qué imagen era? Usted no diga, a ver, aquí, usted fue el que la hizo. ¿Qué imagen era? Pero ¿quién estaba levantando las manos? No tenía brazos. Una japonesita, una asiática, ¿cierto? Que no tenía bracito. Pero sus ñuquitos los estaba levantando. ¿Cómo es posible que personas así levantan más las manos que nosotros que tenemos dos? Y decimos, levanto mis manos. Y Dios dice allá, pues a ver, levántela pues, no lo veo, levántela. Cantamos canciones de alegría, Señor, estoy alegre. Pero bueno, Señor, estoy alegre. Y no lo veo. En esta semana tuve una plática con mi esposa bien linda. Me decía, Daniel, damos muchas gracias a Dios, estamos así. Y me hizo caer conciencia de muchas cosas que nosotros tenemos, que es una gran bendición. Eso es una vida de gratitud al Señor. Estamos mucho mejor que mucha gente que sufre, que padece. Eso es una vida de lucha y batalla espiritual. Tú una vez no quisiera, una vez lo que quiere es criticar, rajar, hablar mal, hasta maldecir. Entonces uno dice, no, yo tengo una vida de oración y de alabanza y esa es mi lucha espiritual, esa es mi batalla espiritual y debo comportarme como el Señor dice que los creyentes debemos de comportarnos. Esa es la batalla espiritual. Eso es una nueva vida. Yo creo que vamos a dejar por aquí. Yo sé, tenía mucho más cosas que decir, pero usted como es una persona muy curiosa, o sea que usted es una persona que le gusta investigar, quisiera dejarle una tarea para los que son curiosos, porque nuestra denominación, las asambleas de Dios, yo amo las asambleas de Dios, no es perfecta, pero dentro de sus cánones doctrinales, junto con los de otras denominaciones, creo que son de los mejores cánones donde se usa la Biblia con fundamento, con solidez, con seriedad. No se manipulan los textos. Si usted puede entrar al portal de las asambleas de Dios, usted va a ver cuál es nuestra postura frente a la guerra espiritual y el creyente. Mire, nuestro presbiterio general, el 30 de julio del 2019, sacó ese artículo. Y hay una postura bien sólida con respecto a lo que es la guerra espiritual. ¿El diablo está actuando o ya fue derrotado? Es la pregunta que estamos desarrollando y dentro de 8 días, si el Señor lo permite,
Vamos a seguir hablando de esto para avanzar en nuestro tema. Póngase por favor de pie para que oremos. Ay Dios, yo sé que me metí en territorio apache, en territorio fuerte. Dije cosas, sí. Pero es que a mí me da como el personaje ese mexicano, ya que vinieron nuestros hermanos de México, ese mexicano que decía cuando algo pasaba y ya salía mal, decía, es que me da cosa. ¿Se acuerda del doctor Chapatín? ¿Lo recuerdan algunos? Yo cuando veo unas prácticas que hay dentro de la iglesia cristiana, dentro de la esposa del Cordero, a mí, como el doctor Chapatín dice una cosa, digo, ¿y dónde sacan eso? Y muchos dicen, pero es que eso está en la Biblia. Sí, puede que esté en la Biblia, pero conoce el contexto de por qué fue lo que se dijo, se escribió o se permitió ahí conocer. Así que yo no sé usted, pero yo necesito mucho discernimiento espiritual. Porque así como le expliqué ahora a mi hija, muchas veces dice, esto es de orden psicológico, a muchas veces pasa por psicología cosas que realmente son demoníacas. Y ahí entra también el poder de Dios. Pero hay que saber diferenciar si algo es del diablo, si algo es del mundo. Ay, yo reprendo espíritu de vanidad en el nombre de Jesús. Hombre, sepa administrar su economía, no gaste tanto. Si ya tiene 14 pares de zapatos, ¿para qué me comprar 2 más? Todo por vanidad. Es que lo que está de moda hoy en día están las rayas, ya quedaron las pepas afuera, todo el mundo anda con rayas. Pues salga usted con pepas y administre mejor su economía. Es mejor estar fuera de moda con pepas y tranquilo en paz, que estar usted todo rayado y sin poder dormir. Es que yo reprendo ese espíritu de compulsión de compras. Apague las aplicaciones, las notificaciones, apague ese Chen, apague ese Temu, bloquea Amazon, hola. Mire, usted, le aseguro que usted coge su teléfono y ¡ping! Delete, ¡pum! Se le fue el espíritu de esa compulsión. Se le fue. Yo creo que ya el mensaje ya quedó claro. Vamos a orar.